No confundas religión con Dios. No confundas religión con Dios. La religión te oprime, te esclaviza, te provee una máscara donde puedes ocultar, esconder tu ego, tu orgullo, tus odios, tus rencores, tu amargura y todos tus pecados. La religión me hace creerme superior a los demás. La religión me lleva a perder la sensibilidad por el dolor ajeno. La religión llena mi vida de ídolos a los que debo de adorar y servir. Por el contrario, Dios te ama, te hace libre, te cuida, limpia tu corazón, te sana las heridas, te perdona, te salva, te levanta cuando caes, te lleva a vivir en santidad, integridad, consagración, servicio y devoción. Escoge bien, rechaza la religión, busca a Dios. Con Él tu vida, tu destino cambiarán y vivirás seguro. Y hoy vamos a continuar en esta serie, quebrantando mi corazón, pero pensando ya en estas familias de las que voy a hablar. Y vamos a ver a la luz de la palabra. Y voy a hablar de dos familias. Voy a continuar hablando de Ana, esta mujer que llegó a ser una madre piadosa. Los versículos del 1 al 10 en el primer capítulo del primer libro de Samuel, estos versículos nos hablan de la aflicción de Ana, de esa madre de la que yo hablé el domingo pasado, aun cuando el modelo de Dios para la familia desde el principio ha sido de un esposo para una esposa. Por la dureza del corazón humano, Dios permitió al principio la poligamia, pero fue un permiso otorgado de Dios producto a la dureza que había en el corazón del hombre. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 1, tenemos la historia de este hombre llamado Elcana. Elcana era un hombre piadoso, era un hombre que tenía una fe en Dios, pero que su hogar estaba dividido. Habían serios problemas en el hogar de Elcana, y su esposa favorita, Ana, de la cual hablamos, y hoy vamos a hablar también de ella, Ana, cuyo nombre significa gracia. Ella llevaba una carga muy grande y constante de tristeza debido a su esterilidad y también al acoso de Penina, la otra esposa de Elcana. Pero la palabra allí en el versículo 10 y versículo 11, ya tuvimos la lectura completa de este capítulo en el tiempo del devocional. Acá la palabra nos dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos
los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta mujer, Ana, cuyo nombre significa gracia, era una mujer de oración. Era una mujer de una fe asombrosa y una gran perseverancia. Hermano, tan cargado, tan quebrantado estaba el corazón de Ana que no comió durante la fiesta y se fue al tabernáculo a orar. Se fue a hablar con Dios. Y en su oración yo admiro cómo Ana en la oración no estuvo o no cometió el error que cometemos muchas veces nosotros los cristianos, que a veces cuando oramos queremos negociar con Dios y le decimos a Dios, o pensamos, porque Dios conoce nuestro corazón, si tú me respondes, Señor, aquí o allá. Y a veces cometemos ese grave error. Pero Ana, en su oración, ella no estuvo regateando con el Señor. Más bien demostró su espiritualidad, que era una mujer muy espiritual, al ofrecer voluntariamente a Dios lo mejor que podía, es decir, el primogénito. Ella le pide a Dios un hijo y si Dios le respondía, ese hijo iba a ser entregado a Dios. Ana tenía, hermano, un profundo y constante amor por Dios. Era una mujer con una gran pasión espiritual. Y esa pasión espiritual la vemos fácilmente en el fervor de su vida de oración. Ella era una mujer consagrada con un corazón quebrantado. Estar consagrado a Dios no quiere decir de que uno no va a tener problemas. Vivir una vida con consagración no quiere decir que no voy a enfrentar pruebas y dificultades. Vivir una vida con consagración quiere decir que aunque yo tenga problemas, aunque yo tenga aflicciones, aunque mi corazón esté quebrantado, yo sigo confiando en Dios. Y voy a seguir teniendo a la oración como el primer recurso para encontrar solución. Y esa es la vida de Ana. Esta mujer estaba con su corazón quebrantado, pero sus afectos estaban puestos en las cosas celestiales y no en las terrenales. Su anhelo de tener un hijo no era para su autosatisfacción, no, sino que se trataba solo de obtener lo que deseaba. Era un asunto más bien de autosacrificio. Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar para ti. Ella estaba dispuesta a darse ella misma, a entregar lo más valioso que Dios podía responderle a través de la oración, entregar su hijo. Buscando en la Biblia, me encontré con otra mujer que viene acá en la Biblia, que tuvo problemas parecidos a los de Ana, circunstancias parecidas, pero que reaccionaron diferente. ¿Saben por qué? Porque no tenían la misma fe. Ambas vienen en la Biblia, la van a ver. Ambas tuvieron el mismo problema, circunstancias parecidas, pero ambas no reaccionaron igual, porque tiene que ver con la vida espiritual de cada cual. Vamos a Génesis capítulo 30, así que ya hemos aprendido un poco de Ana. Y cómo Ana, la cual tenía un corazón quebrantado, cómo Ana
oró al Señor y confió en el Señor. Y a pesar de que se sentía con amargura, ella derramó su amargura en oración delante del Señor. Y hermanos, en Génesis capítulo 30, versículo 1, me encuentro con una mujer llamada Raquel. ¿Cuántos la han estudiado en la Biblia? ¿Cuántos conocemos a Raquel? No es la vecina, hermano. Es la esposa de Jacob. Una de las esposas de Jacob. Raquel, Génesis capítulo 30, versículo 1. Miren esto. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob. Era estéril, ella era estéril como Ana, la esposa de Elcana, el que tenía otra esposa llamada Penina, que sí tenía hijos. Ahora que estamos siglos antes, muchos años antes, vivió esta otra familia. Jacob era esposo de Raquel, de Lea, pero también tuvo hijos con las criadas de ambas. Y era una familia disfuncional, como muchas familias en estos tiempos. Y esta esposa, Raquel, que no daba hijos a Jacob, ¿qué fue lo primero que ella experimentó producto de aquella situación? ¿Qué dice la Biblia? Que tuvo ¿qué? Tuvo envidia. Es decir, que ella sintió algo bien diferente a lo que nunca sintió Ana. Problemas parecidos, ambas eran estériles. Ana nunca sintió envidia. Raquel ahora sintió envidia ¿de quién? Y no de una extraña, hermano, de su hermana. Pero ¿cómo eso? Sí, hermano, porque la hermana de ella, llamada Lea, era también esposa de Jacob, porque Lea era mayor que Raquel. Y el papá de Lea y de Raquel, que era un tramposo también, después de 7 años que Jacob trabajó por Raquel, cuando llegó ese día, cuando llegó esa noche, el padre que hizo, Labán, no entregó a Raquel, entregó primero a Lea. Y por la mañana, cuando Jacob vio aquello, se formó tremendo problema, tremendo conflicto. Y él va y le reclama allí a Labán, que era un tramposo, y le dijo: sí, está bien, pase una semana de luna de miel con esta, que yo a la semana te entrego a Raquel, pero tienes que trabajar 7 años más, porque ahora tú tienes 2, ¿no? Y esto trajo ciertos conflictos, pero a mí me llama la atención desde un principio cómo Dios bendijo a Lea. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Que delante del hombre tal vez no tenía privilegio, pero delante de Dios era bendecida por Dios. Y de quien siente envidia Raquel, producto a que ella no tenía hijos, pero la hermana era de su hermana, de su propia hermana. Y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Si tú no me das hijos, yo me voy a morir. Al principio les dije: no confundas religión con Dios. Y aquí vemos la diferencia entre la religión y la verdadera fe. Raquel, vamos a verlo a la luz de la palabra, era una mujer más bien religiosa. Y Ana era una mujer de fe. Tuvieron problemas parecidos, circunstancias parecidas, pero reaccionaron diferente, porque una cosa es la religión y otra cosa es la verdadera fe. Hermanos,
Raquel era una religiosa y como religiosa reaccionó. Ana era una mujer de Dios consagrada, con una fe viva, era una creyente verdadera y reaccionó como creyente. Dice la palabra, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Por lo general, el religioso culpa al hombre. El creyente verdadero busca de Dios en oración. El religioso, la mayoría de las veces, va a buscar un culpable del problema que tiene. El creyente verdadero va en oración y le cuenta a Dios su situación. ¿Qué hizo Raquel? Le echó las culpas a Jacob. Y me voy a morir. Pero aquí no termina la historia, porque el religioso busca soluciones humanas. Sintió envidia, culpó al esposo, y aquí no terminó la historia. Ella buscó soluciones humanas. Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, es decir, la criada que tenía. Llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así es la persona que no ha tenido un encuentro con Dios. No solo reacciona de manera incorrecta, no solo culpa a los demás de sus problemas, en vez de llevárselos a Dios en oración, en un clamor al Señor, sino que busca soluciones humanas. Llégate a ella y dará luz sobre mi rodilla, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió. Bila dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, miren cómo reacciona Raquel. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. La persona religiosa se toma las cosas de manera personal. Ella ahora está aquí en una batalla ¿con quién? En una batalla con su propia hermana. Está en una contienda y se está alegrando y se siente que está derrotando a su hermana. Qué diferente a la Ana que hemos estudiado. Hermanos, mirando un poco la vida de Raquel, si continuamos en este capítulo 30, en el versículo 22, después de un buen tiempo, versículo 22, Génesis 30, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y tuvo dos hijos. ¿Cuántos lo conocen? José y Benjamín. Recordemos que ella murió en el parto cuando estaba dando a luz a Benjamín. Yo creo que lo mejor que tuvo Raquel fueron los dos hijos que tuvo, porque su vida de tanta religiosidad, pero Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, y la bondad de Dios no tiene límite. Incluso, hermano, la bondad de Dios es
mucho mayor que la impiedad del hombre. Y el Señor se acordó de ella y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Estudiando un poco la vida de Raquel, recordemos que en una ocasión, Jacob, que trabajaba para el suegro, y el suegro le hacía trampa, pero Jacob no era muy entretenido, era bien listo. Todavía en estos tiempos hay gente lista. ¿Conoce usted algún listo por ahí? Que cree que uno a veces es sonso. Y Jacob decide irse, ¿no? Decide irse, regresar a su tierra, a su familia. Y cuando se va, Raquel se robó algo. ¿Qué creen ustedes que se robó? Los ídolos de su papá. Y Labán, que no había tenido un encuentro con Dios hasta ese momento, salió con un grupo de personas tras Jacob. Pero Dios, que conoce el corazón de cada cual, lo detuvo. Lo tuvo que detener, porque si no, Labán es capaz. Porque el religioso actúa así, hermano. La persona religiosa pierde la sensibilidad y comienza a vivir en una vida de carnalidad bien destructora. Y cuando Dios trata con él, él se calmó, porque Dios trató con Labán, y llega ya al encuentro con Jacob. Ya Jacob tenía hijos, la familia había crecido. ¿Qué hizo Raquel? Escondió los ídolos del padre en vez de entregárselo, porque dijo que estaba con la costumbre de las mujeres y los puso ahí debajo donde ella estaba sentada, porque porque era una religiosa, hermano. Pero la historia no termina aquí. Si usted estudia la historia bíblica, usted se va a dar cuenta que cuando muere Lea, a Lea la entierran en un lugar. Y cuando muere Raquel, a Raquel la entierran en otro lugar. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Muerte de Lea, capítulo 49, versículo 31 de Génesis. Génesis 49, 31. No sé cuántos ya se habían percatado de eso, pero aquí está la palabra. Génesis 49, 31. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a... ¿Dónde sepultó Jacob a Lea? En la tumba, en el sepulcro de Abraham, el padre de la fe. En el mismo lugar donde habían sepultado a Sara, a Isaac y a Rebeca. ¿Y dónde sepultaron a Raquel? Génesis capítulo 35, versículo 19. Miren qué triste. Génesis 35, 19. Vamos a ver dónde sepultaron. Así murió Raquel. Raquel murió, fue trágica la muerte de ella, fue triste, porque muere en el parto de su segundo hijo Benjamín. Fue algo bien triste, bien doloroso. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Fue sepultada a la orilla del camino. Si usted estudia un poco la Biblia, ¿saben a quién sepultaban a la orilla de los caminos? No sé si ustedes lo han estudiado, pero a la orilla de los caminos sepultaban muchas veces a las mujeres de la calle, a las mujeres que no tenían un buen récord. Ella no fue sepultada en la tumba de Abraham. Raquel fue sepultada a la orilla del camino. Hermanos, yo quiero que usted y yo entendamos que la religión no es Dios, ni es
cristianismo, ni es la fe verdadera. La persona necesita tener un encuentro con Dios. La Biblia describe cada uno de estos detalles en esta familia y en estas personas para que tú y yo, al igual que Ana, seamos verdaderos creyentes. Tristemente, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, tristemente muchas veces en la iglesia hay muchísimos religiosos. Es triste, pero es la verdad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ana era una fiel creyente. Dos mujeres, situaciones parecidas, circunstancias parecidas, reacciones diferentes, vivieron en diferentes épocas, pero que vemos la actitud de una persona que es religiosa y el comportamiento de alguien que tiene una verdadera fe. Ana, el creyente, hermano, derrama su alma delante de Dios. Va delante de Dios en oración. Raquel necesitaba algo más que una conferencia de teología o de ginecología. Ella necesitaba un encuentro con Dios. Vamos al primer libro de Samuel, donde estamos en esta serie. Otra vez, ya hemos escuchado algo de Raquel, su comportamiento, su actitud, cómo ella enfrentó la adversidad culpando al esposo, buscando unas soluciones allí humanas. Lo bueno es que Dios es soberano y por encima de lo que yo decida está Dios guiándolo todo, y que Dios tiene el control de todas las cosas. Ana, esta mujer de una gran fe, no rogó por hijos. Ella rogó por un hijo. Mire cómo ella ora. Y mire allá Raquel, dame hijos si no me muero. Ella no está rogando por hijos, ella está rogando por un hijo. Gloria a Dios. Ella, hermano, le pidió a Dios un hijo con un propósito, para que su hijo sirviera a Dios en el templo. Si Dios la favorecía con ese hijo, si Dios respondía su oración, ella, hermano, lo daría a Dios. Las acciones de Ana, lo que ella hizo cuando Dios le concedió ese hijo que ella pidió, demuestra que ella no oró ni pidió nada para su propio placer, sino que ella pidió para que su hijo sirviera al Señor. Muchas veces nuestras oraciones están saturadas de peticiones para nuestro propio placer y no para servir al Señor. Y Ana se volvió al Señor para presentar su causa. Ella fue una mujer de Dios que, a pesar de la amargura, de la agonía que ella sufrió, nunca se convirtió en una mujer quejumbrosa o regañona. Todo lo contrario a lo de Raquel. A pesar de su decepción y de su angustia, ella se mantenía fiel a Dios. La frustración, el quebrantamiento de su corazón la acercaron más y más al Señor en lugar de alejarla de Él. Y ella persistió en la oración. La persona que tiene una fe verdadera, cuando tiene su corazón quebrantado, cuando es visitado por la aflicción y por el problema, ese problema y esa aflicción lo que hace es que a usted le va a acercar.
acerca a uno a Dios. La persona espiritual y consagrada, cuando tiene pruebas, lo que hace es acercarse a Dios, orar, confiar en Dios, clamar. Sabe que Dios tiene el control y que lo que Dios permite en su vida tiene propósitos eternos. Mi amado hermano, lo que Dios está permitiendo en tu vida es con propósitos eternos. Y hay cosas que usted no las va a entender. Hay cosas que no las vamos a entender acá, hermano. Usted no se desgaste su vida tratando de buscarle explicación a muchas cosas. Porque Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. Yo aquí escuchaba a la hermana Gloria orando y me lo di por un familiar y yo voy a orar. Pero yo quiero decirle algo, hermana. Dios tiene el control. Y Dios sabe lo que hace. Porque si uno toma una actitud, que a veces nos pasa eso, ¿no le ha pasado a usted? Una actitud allí de contender con Dios por lo que estoy viviendo y de no aceptar la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable para mi vida, uno se puede amargar y uno se puede desanimar. No olvide que el Dios en el que hemos creído es un Dios soberano y Él sabe lo que hace. Gloria a Dios. Y Ana, ¿qué hizo? Fue delante del Señor en oración. Y ella estaba dejando fluir allí la pena que había en su corazón a través de la oración. Ella allí oró. Me llama grandemente esta atención. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí la estaba observando, estaba observando la boca de ella. Y él, ¿cómo se comportó Elí? ¿Como un qué? ¿Como un religioso, hermano? Sí, es la verdad. Dice allí, él estaba observando, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, por borracha. Él pensó que ella estaba borracha. Ocurrió lo mismo que le ocurrieron a los apóstoles en el Pentecostés, en Hechos. Cuando Dios comenzó a obrar, ¿qué pensó la gente? Que aquella gente estaba ¿qué? Llenos de mosto. Que estaban borrachos. Es decir, que Elí comenzó a actuar de una manera incorrecta. Y aquí no terminó la historia. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, pasa la borrachera. Pero hermano, miren cómo reacciona la persona espiritual. La persona espiritual no permite que esa crítica malintencionada le haga daño. ¿Cuánto decimos amén? Hermano, no lo permitas que la crítica malintencionada te haga daño. No te amargues. Miren cómo reaccionó ella. Ay, pastor, si usted supiera que mi esposa siempre reacciona como Ana. Usted es un hombre bendecido entonces, hermano. Usted es un hombre bendecido. Miren acá. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué respuesta tan espiritual? Qué cariñosa fue ella, hermano. Tenemos que aprender a ser más cariñosos nosotros con los demás.
cuando nos digan cosas que tal vez son incorrectas, pero no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Lo dejó. ¿Cuántas hermanas dicen hoy, pastor, yo voy a hacer lo mismo? ¿Y cuántos hermanos acabamos? ¿Cuántos vamos a hacer lo mismo? Cuando llega el tigre del trabajo, cuando llega la fiera de la calle, o cuando usted llega a la casa y se encuentra con una leona, ¿ocurre o no ocurre, hermano? ¿Pasa o no pasa? A veces pasa en la casa, a veces pasa en el trabajo. A veces usted llega al trabajo con tremendo deseo de trabajar y un compañero de trabajo durmió destapado. ¿Conocen ustedes algunos que duermen destapados? Yo tengo algunos por ahí. Entonces comienzan a tratarte de manera incorrecta. Hermanos, miremos cómo Ana actuó. ¿Y qué dijo Elí? Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ana, hermano, no dijo la razón o la petición o el problema por qué ella había orado. No se lo dijo Elí. Cuidado, cuidado. ¿A quién tú le dices lo que estás pidiendo? Cuidado a quién tú le dices por lo que estás orando. Hay cosas que solo las debe conocer Dios. Hay cosas que son entre usted y Dios. Aprendamos eso, iglesia. Hay dolores del alma que solo se le cuentan a Dios, porque Él solo te va a comprender, porque Él es el único que te va a ayudar, porque Él es el único que te va a sustentar, porque Él es el único que te va a proveer. Iglesia, aprendamos a orar como Ana. A veces confiamos demasiado en la gente. A veces le decimos a la gente: no, hermano, tu vida de oración es tuya. Es tuya con el Señor. Hay problemas, hay cargas que se pueden compartir. Hay cargas que usted le dice: pastor, ore por esto. Pero el pastor es un ser humano como usted, hermano. Yo no soy Dios. Yo tengo miles de problemas. Pastor, vengo a hablar con usted porque tengo un problema. Y digo para dentro de mí: si él supiera que yo tengo 500. Él está bien. Él me tiene que dar consejería a mí. Él tiene 1, yo tengo 10. Pero yo escucho a la persona. Hay peticiones de oración. Hay situaciones en la vida que solo se hablan con Dios. Elí la tuvo por borracha. Ana le respondió con humildad, pero no le dijo a Elí cuál era su problema. Cuidado con decirle tu petición de oración a un religioso. Cuidado a quien le descubres tu corazón, porque si se lo haces con un religioso, quiero decirte que caíste en malas manos. Pobre de ti, hermano. Es la realidad. Ana era una mujer consagrada, pero era una mujer con discernimiento espiritual. Miren, ella no se enfrentó con Penina. ¿Qué hace el creyente carnal? ¿Qué hace el religioso? ¿Qué hace, hermano? Va y se enfrenta ya con a Penina. ¿Tú quieres? Pues tú vas a saber quién soy yo. Y se te sale la cultura del país donde usted es. Y si es cubano, usted grita. Cuando usted escucha a un cubano gritando, no se asuste ni le tenga miedo. Eso es parte de la cultura cubana. Usted ore por él. Usted responda como Ana. ¿Verdad? Sí, pero aquí toda la cultura
Toda la cultura tenemos la patica que nos cojea. Hablé de mí porque soy cubano, ¿me entiendes? Entonces, hermano, Ana no le contó a Elí, ¿no? Ella comprendió que solamente Dios podía responder su oración. Hermano, termine usted de comprender que solo Dios puede responder tu oración. Por eso sus oraciones eran silenciosas. Ana puso toda su carga sobre el Señor, dejó la frustración en el altar, hizo, hermano, lo que había venido a hacer, a entregarle a Dios en oración su problema. Cuando usted ore, usted entrega a Dios en oración su problema y Dios se encargará de orar. Cada cual tiene sus luchas, cada cual tiene sus pruebas. No piense usted que usted es el único que tiene problemas, hermano. No piense usted que usted es el único que tiene pruebas. Todos tenemos diferentes luchas, diferentes pruebas, diferentes situaciones. Salud. Todos tenemos diferentes adversidades, pero todos tenemos al mismo Dios de Ana, que tiene el poder de obrar, la voluntad de obrar y la bondad para obrar. Y la manera en que Ana actúa en medio de esta situación me habla de una mujer con una gran fe, de una mujer con una vida de oración. Ana vio todo su problema y lo puso en las manos del Señor, confiando en que Dios iba a responder. Hermano, hay una humildad verdadera en esta clase de fe. La palabra de Dios dice en el Salmo 52, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos necesitamos poner nuestras cargas en la mano de Dios? ¿Cuántos tenemos carga, hermano? ¿Cuántos tenemos cargas? Todos tenemos cargas. Yo te animo a que usted se apropie de este Salmo 52, 22. Echa sobre Jehová tu carga. Echa esa carga que tú tienes sobre Dios. Dásela a Dios. No te dediques, hermano. No te dediques a estar mirando este o aquel que si me falló. Que no, hermano. Esto no es una competencia. Esto no es una guerra con un hermano. No, hermano. Usted está en Cristo. Usted y yo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. No hay que andar igual que antes. Cristo te ha libertado, te ha salvado, te ha bendecido, ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios obró. Elí respondió y dijo, capítulo 1, versículo 17, ve en paz y el Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho. Y ella dijo, ¿qué mujer de Dios? Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo ¿qué? Más. ¿Cuántos creemos que la oración da paz? ¿Cuántos creemos que la oración de fe da confianza? Que la oración de fe quita toda preocupación. Sí, hermano. Esa es la oración. Ella se fue confiada. Ella se fue tranquila. Porque ella entregó su carga a quien se la podía entregar. Y a quien podía resolver su situación. ¿A quién? A Dios. Iglesia, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre
caído al justo. Dice la palabra en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, primera epístola de Pedro, Nuevo Testamento, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Hay ansiedades en tu vida? ¿Cuántos tenemos ansiedades? Seamos honestos, hermano, por ahí. El que esté por ahí. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando usted echa toda su ansiedad sobre el Señor, cuando usted pone sobre Dios todas tus cargas, como hizo Ana, hermano, usted se va a ir tranquilo, va a estar confiado. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa. Es que Dios obra. Es que el Dios nuestro obra. Ore y espere en el Señor, porque Él va a obrar. Yo lo creo así, hermano. Yo creo que Él va a obrar. Y que cada petición que yo le he hecho a Dios tendrá respuesta de Dios en el tiempo de Dios. Por muy imposible que parezca, hermano. Lo digo así con todo corazón. Toda petición que usted le hace a Dios tendrá respuesta en el tiempo de Dios y conforme a que a lo mejor no es lo que usted pide. No nos confundamos. Se fue Ana y el Cana se llegó a Ana, su mujer. ¿Y qué hizo Dios? Y Jehová se acordó de ella. ¿Cuántos necesitamos hoy que el Señor se acuerde de nosotros? ¿Está usted necesitado que Dios se acuerde de usted? ¿Está usted necesitado que Dios responda a su oración? Yo quiero hacer un llamamiento hoy. Pero yo te animo, hermano, a que usted ore como Ana. A que no reaccionemos como Raquel, culpando a los demás. No. A que no reaccionemos como Raquel, buscando soluciones humanas. A que no reaccionemos como Raquel, creyendo que esto es una batalla contra otra persona y yo gané. No. Yo te animo a que usted derrame su alma delante del Señor. Yo no conozco tu petición, Dios la conoce. No conozco tu prueba, Dios lo conoce. Tu prueba. Vamos a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Ahí donde estás. Inclina tu rostro delante del Señor. Derrama tu alma hoy delante del Señor. Cuéntale a Dios esa situación, esa prueba, lo que estás viviendo. Cuéntaselo a Dios en oración. Él tiene poder para orar. Para Él no hay nada difícil. Dios respondió las oraciones de Ana y le dio un hijo. Y ella lo llamó Samuel. Pedido de Dios, oído por Dios. Ana es un ejemplo de una fiel creyente, de una madre piadosa, porque puso a Dios primero. Ana creyó en la oración. Ella cumplió sus votos, cumplió lo que prometió y le dio toda la gloria a Dios. Estoy convencido que si tuviéramos más madres como Ana, tendríamos más gente piadosa como Samuel. ¿Cuántos lo creen? Si hubieran más madres como Ana, hubieran más hombres piadosos como Samuel. Si hoy tú tienes una carga, una petición, una situación y necesitas que
que el Señor obre, que Dios se acuerde de ti. Yo te invito a que ores como Ana. Si tú hoy necesitas que oremos por ti, ponte de pie o levanta tu mano. Para Dios no hay nada difícil. ¿Alguien más? Yo te animo a que usted le lleve a Dios en oración, en ayuno. Cada mañana estamos bien temprano a las 6:30 en Amanecer con Dios. Si usted tiene alguna petición que tú sabes que solo Dios lo puede hacer, que necesita la ayuda de Dios, hermano, ore. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No tengas pena. Es usted con Dios. Yo tengo peticiones que solo Dios me las puede responder. Tengo cosas que solo Dios las puede hacer. Usted no es el único. Padre Celestial, en este día me uno a mis hermanos y hermanas que están de pie o que han levantado su mano, pidiéndote en el nombre de Jesús que tú les abraces, que tú les fortalezcas, que tú, Señor, les respondas, que tú te acuerdes de sus peticiones. Hay situaciones en la vida, Señor, que solo tú las puedes hacer. Ayuda a mis hermanos y permite, oh Padre, que nosotros reaccionemos ante la adversidad, ante la dificultad, como Ana. Como reaccionó Ana, derramando nuestra alma delante de ti. Perdónanos por las veces que hemos reaccionado como Raquel, culpando a los demás, juzgando a los demás, sintiendo envidia de los demás, buscando soluciones humanas. Perdónanos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice la iglesia y enséñanos a orar como Ana. Sé con cada familia, con cada problema, con cada prueba, y obra conforme a tu voluntad. A ti te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra y todo el honor, en el nombre de Jesucristo. Amén.